buenas tardes a todos y a todas. Tengo el gusto de presentar el siguiente panel, presidido por nuestro moderador, invitado especial Norberto Latorre, quien es periodista internacional y es la voz oficial de la aerolínea Iberia, y en su trayectoria profesional ha estado en importantes cadenas de radio español y colombianas. Bienvenido, Norberto, el escenario es tuyo. Bueno, pues es un placer. Muy buenas tardes a todos. Estar con figuras tan importantes como Jorge Eduardo Londoño, como Esmeralda, como, bueno, no voy a nombrarlos a todos los panelistas que estuvieron esta mañana. La verdad es que es un nivel muy importante. Creo que nos quedamos con una cantidad de elementos muy valiosos para aplicar a nuestra vida. El índice en este momento que podríamos decir que hay de corrupción, el índice de esa percepción de esa corrupción es un indicador que refleja varias cosas. Refleja unos puntajes obtenidos por cada país en áreas tales como sobornos a funcionarios públicos, sobornos en la contratación pública, malversación de fondos públicos y eficacia de esos esfuerzos anticorrupción de los gobiernos. El mejor puntaje posible en la percepción de la corrupción es 0. Lo mismo que la misma tolerancia que se debe mantener en torno a ello. Mientras un puntaje de 100 indica que no se percibe corrupción en el país. Y de acuerdo con esos resultados del índice, Uruguay en este momento es percibido como el país menos corrupto de América Latina y el Caribe en el 2022, con un puntaje de 74. Ojalá que la mayoría de países latinoamericanos pudiéramos llegar a ese nivel. La República Oriental casi duplica la media regional, que se ubica en 40 puntos de ese índice. Pues hoy nos están acompañando unas figuras muy, muy especiales. Es que me vine tan rápido hoy corriendo que ya era complicado organizar aquí todo sobre la marcha, como dicen, ¿no?, en nuestro país. Vale. Voy a presentar a los panelistas, que se me ha perdido la hoja de ruta. En primer lugar, me gustaría presentarles a Manuela Valentina García, representante de Colombia, abogada de la universidad, tecnóloga del gobierno local, magíster en Derecho del Estado, fue abogada en la Oficina Jurídica y de la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia. Es actual jefe de la Oficina de Control Disciplinario del SENA en Colombia, ahí donde la ven tan joven, pero pilísima, muy pila. Si está al lado del director general del SENA, tiene que estar muy pila. Bueno, Rodrigo Durán viene de Argentina, es médico especialista en diagnóstico por imágenes, presidente del Círculo Médico Alto del Paraná por 4 años, además, director del Hospital SAMIC, El Dorado, nivel 3, intendente electo de la ciudad del Dorado en Misiones, en Argentina. Un placer. Y don Jorge Adán Lobato, él es intendente de Montecarlo en Misiones Argentinas, educación universitaria, profesor de educación física, licenciado en kinesiología y fisioterapia, posgrado en deporte, traumatología, posgrado también en quiropraxia, presidente del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Misiones 12 años hasta la actualidad, presidente de la Federación de Kinesiólogos del Litoral, concejal año 2005-2009, secretario del Gobierno 2011-2015, viceintendente 2015-2017 e intendente 2017 al 2023. Pues como se dan cuenta, un panel bastante interesante para empezar a trabajar. Para poder desde ya, pues eso, darles la bienvenida. Como decía hoy Asier, tenemos los periodistas a veces el sesgo de ir a corchar. No, las preguntas que tengo son muy sencillas, ellos no las conocen, pero son preguntas muy fáciles, pero con contundencia, que puedan
generar realmente dentro de esta sexta cumbre pues un proceso de reflexión. Yo le voy a hacer la pregunta a todos, ¿vale? Para no dar tanta vuelta. Y la primera es que desde esa experiencia de cada uno de los gobiernos en los que actualmente están ubicados cada uno de ustedes, ¿cuál es el mecanismo, digamos, más eficiente para frenar, digamos, ese tema, ese flagelo de la corrupción, la cual en muchos casos se dan cargos intermedios y con contratistas muchas veces de espaldas al gobernante? Bueno, empecemos por las mujeres, ya que nos inspiró aquí la señora Esmeralda. Bueno, muchísimas gracias. De antemano, agradecerle a todos los organizadores del evento. Para el SENA y para mí personalmente es un honor estar aquí en Logroño, en España, y pues al lado de ustedes, personas tan reconocidas. Bueno, con ocasión a la pregunta que me haces, pues digamos que en Colombia, como el flagelo de la corrupción también nos ha impactado históricamente. De hecho, en el índice de percepción de la corrupción quedamos en el puesto 91, ¿sí? Estamos mejor que Ecuador, mejor que Venezuela, por supuesto, pero pues sí estamos en el último lugar, teniendo en cuenta que es del país 1 al país 180. Entonces, no estamos mal, de verdad estamos mal. No obstante, históricamente, pues el gobierno colombiano y el Congreso y todas sus instituciones se ha preocupado por el tema de la corrupción, y actualmente tenemos varios instrumentos para poder combatir, de orden penal, de orden fiscal, de orden disciplinario, administrativo, pues por supuesto, y de veeduría ciudadana, de la participación ciudadana. Voy a comenzar pues con el penal, que es el típico, ¿cierto? Están consagrados en el Código Penal delitos en contra de la administración pública y delitos pues que en general digamos que pretenden proteger bienes jurídicos que hoy consideramos muy valiosos, que es el tema de la moralidad, el tema de los recursos públicos y demás. Eso es fácil, digamos no muy difícil de entender en un derecho comparado, porque todos los sistemas, pues digamos ordenamientos jurídicos hoy en día tienen un sistema penal bien consolidado. Seguimos con el sistema fiscal o el instrumento fiscal, que está liderado por una organización o un organismo autónomo, digamos con autonomía administrativa, financiera, presupuestal, que se llama la Contraloría General, ¿sí? La Contraloría General es el organismo que por excelencia persigue a estas personas o entidades pues que tienen, digamos, ineficiencia en la gestión fiscal, es decir, recursos públicos. Cuando hablamos de Contraloría hablamos de recursos públicos, y entonces allí el foco será pues el desperdicio de los recursos públicos, la malversación de los recursos públicos, digamos pues con fines que también podrán ser delictivos, pero no sanciona por un delito, sino que sanciona pues por una ineficiencia fiscal o un gasto mal hecho en términos de recursos públicos. En tercer lugar tenemos la Procuraduría General de la Nación, digamos que es el órgano, la instancia más importante del Ministerio Público, que es, digamos que representa, digamos de manera muy importante, el control disciplinario. Tiene otras funciones, pero pues en temas de corrupción el control disciplinario es fundamental. ¿Y qué hace la Procuraduría General de la Nación? Digamos que persigue a los funcionarios públicos hasta por 5 años si dejan hoy el cargo, ¿cierto? Y en el ejercicio de sus funciones. Los persigue por esas conductas o comportamientos que atentan en mayor medida la función pública, sus deberes funcionales. En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 209, están consagrados los principios de la función pública, que son moralidad, imparcialidad, economía, celeridad, entre otros, ¿cierto? Entonces, la Procuraduría es la que se encarga de vigilar que la conducta de los servidores públicos pues sea proba, sea recta, sea imparcial, y pues impone las sanciones. Ese órgano es el más conocido. No obstante, el Código General Disciplinario también establece que hay otras 2 autoridades que ejercen control disciplinario, que son las personerías municipales, que también pues son defensoras de derechos humanos y demás, pero tienen asignadas funciones disciplinarias, y las oficinas de control interno disciplinario, que no sé si esto existe en otros países, ustedes van haciendo sus estudios comparativos internamente, pero me parece una novedad del sistema colombiano, y es que en cada entidad estatal tiene que haber una oficina del más alto nivel directivo, es decir, yo soy directiva del SENA en este momento, ¿sí? Y me encargo de disciplinar a los funcionarios públicos por precisamente esa violación al régimen disciplinario, es decir, incurren en régimen de prohibiciones, de inhabilidades, incompatibilidades, violan los deberes, y entre ellos pues claramente está transversalmente la corrupción. Entonces, en el SENA, por ejemplo, la oficina que yo lidero, en este momento tenemos aproximadamente 500 procesos, de los cuales lo más
lo que está más asociado al tema de corrupción es contratación pública, que tú muy bien ahorita lo hablabas. De esos 400, 500 procesos, tengo 110 relacionados con irregularidades en la contratación. Y muchos de esos, no tengo la cifra exacta, tienen que ver con presuntos hechos de corrupción, porque son presuntos hasta tanto el fallo pues no lo determine así. Entonces el control disciplinario para mí es fundamental y pues en este momento estoy liderando al interior de la entidad el tema, no solamente desde lo sancionatorio, son sanciones que es importante decirlo que van desde una amonestación en la hoja de vida, simplemente en la hoja de vida te sale que tienes una sanción por irrespetar a tu compañero, un tema moral, ¿cierto? Y de irrespeto, trato irrespetuoso, hasta una destitución e inhabilidad hasta por 20 años. Es decir, te sacan de tu cargo y no puedes ejercer funciones públicas ni contratar con el Estado hasta por 20 años. Esa es la sanción más gravosa. Y tenemos, pues, por último, el tema de las veedurías ciudadanas o el tema de la participación ciudadana, si lo queremos ver desde un ámbito un poco más amplio, pues que allí tenemos mecanismos como el derecho de petición, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción de nulidad, que son formas en las cuales el ciudadano hace veeduría al proceso, a la gestión administrativa de las diferentes entidades y pues a través de, por ejemplo, solicitudes respetuosas de información de cuántos contratos se celebraron este año, cuáles fueron las personas que contrataron, mediante qué proceso de selección pues se hizo la contratación. Es decir, ese tipo de mecanismos te permite acceder a la información o a la gestión de la administración y de esa manera pues nutrir el tema y desde allí salen todos los denunciantes que ahorita también en la mañana lo estábamos hablando, de esas personas que ponen en conocimiento de las autoridades competentes, llámese Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Oficina de Control Disciplinario, conductas irregulares que tienen que ver pues como con la corrupción, ¿sí? Entonces esos mecanismos de participación ciudadana son vitales, en Colombia es vital y la acción de tutela, si ustedes no sé si la han escuchado, pero la acción de tutela es una novedad de la Constitución de 1991 que la verdad ha sido espectacular en la protección de los derechos fundamentales, pero también en la defensa de la moralidad pública, ¿sí? Entonces yo creo que en Colombia se serían como las instituciones más representativas en la lucha contra la corrupción. Gracias. Para los que no conocen, Manuela, ¿qué es el SENA? Muy importante, no lo habíamos hablado en todo el día. El SENA es una sigla que significa Servicio Nacional de Aprendizaje. El SENA es una institución del orden nacional, ¿sí? Digamos que no es descentralizada, es centralizada. Lo que hace es formar, digamos, profesionalmente a las personas, los ciudadanos de Colombia. Está, digamos que su dirección general en Bogotá, pero pues tiene 117 centros, 33 direcciones regionales, que lo que hacen pues precisamente es formar a los ciudadanos en diferentes tipos de programas, desde el nivel tecnológico, técnico y pues digamos formación complementaria, cursos cortos, pero que son importantes para el desarrollo pues como de la empleabilidad, de la economía de Colombia. En este momento tenemos aproximadamente 8.400.000 aprendices en la institución, pues que finalmente son el motor de la economía, el futuro de este país, y los estamos formando en diferentes programas que van desde auxiliar de enfermería, gastronomía, todo el tema de la agroindustria, sistemas, desarrollo de software, es decir, son programas muy diversos y pues yo creo que es de las instituciones más importantes del país porque se trata de la educación que también como lo hablamos más temprano es un pilar fundamental en el desarrollo de las sociedades y pues en la lucha contra la corrupción. Pues la verdad sea dicha es que en Colombia se está muy feliz con el cargo del nuevo director del SENA porque en poco tiempo ha logrado realmente levantar la institución de una manera estupenda y está haciendo una labor maravillosa. Así que felicitaciones. Bueno, doctor Rodrigo Durán, médico, ¿cuál es la opinión suya frente a la pregunta anterior? Bueno, primero quiero agradecer por la invitación, la verdad que un honor, gente tan importante que he escuchado. Gracias a un amigo personal, intendente de Montecarlo electo, y a Juan Carlos Lobato, que también me invitaron. Yo recién soy electo, a partir del 10 de diciembre voy a ser intendente de mi ciudad. Pero hace 3 años soy director del hospital y tuve hechos no de corrupción de dinero, sino de incumplimiento a
a la función pública, con médicos, y terminamos echándolo del hospital, que es muy difícil en una administración pública echar y más a un profesional, pero por incumplimiento, lo único que hicimos fue tomar todas las quejas, todas las medidas, hablar personalmente con él, decirle que no hay manera de sostenerlo en el cargo si no cumple con la administración pública, por más que sea pública hay que cumplir, y llegó un momento que era insostenible y 2 personas han dejado de trabajar en nuestro hospital, que eran muy importantes para nosotros, pero hay una cosa que yo no acepto cuando no hay incumplimiento de la función pública. Y ahora para el 10 de diciembre yo le estoy diciendo a todos los funcionarios y que muchos son amigos, porque creo que uno tiene que, es mi primera experiencia en una intendencia, pero creo que tiene que formarse de gente que te va a cuidar la espalda y que sea leal. Pero le dije y le estoy diciendo a cada uno que el primer día me entero absolutamente un centavo, se terminó la relación y yo me encargo de que no trabaje más. O sea, sin ningún compromiso. Trabajamos solamente para el municipio, para la gente, sin ningún, esperando nada personal, sino en bien de la comunidad. Pues eso se llama frenar la corrupción. No sé si va a frenar o por ahí me van a echar antes, pero bueno. Estupendo. ¿Cómo frenamos esa corrupción, Jorge Adán? Muy buenas tardes. Agradecer a Dios en principio la posibilidad de estar en esta cumbre, agradecer a la OEDM, agradecer a esta organización, a todos los que trabajan, ¿no? Los que están detrás, así que bueno, un gran evento. Yo tuve la oportunidad de estar ya el año pasado en Pereira, ese hermoso país de Colombia. Quiero agradecerte también, un gran periodista, nuestro moderador, y quiero responder en 3 etapas, si me permiten. La primera tiene que ver con separarme de la corrupción, ¿sí? Yo pertenezco a un municipio que queda en el interior del interior, como decimos, que queda a 1.200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. El municipio se llama Montecarlo, queda en la provincia de Misiones, donde estamos a 100 kilómetros de una de las 7 maravillas del mundo, que son las cataratas del Iguazú, se pudo ver en el video. Y es un municipio que, a pesar de estar muy lejos, es un municipio que está perfectamente ordenado. Y explico esto, y ahí quiero empezar hablándole a Esmeralda, porque tuve la suerte de transitar una gestión con un gabinete con las mejores personas, y la suerte de que esas mejores personas hoy son todas funcionarias, ¿sí? Desde la presidenta del Consejo Deliberante, que hoy me acompaña, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, sin dudas, ese respaldo que nos dan las mujeres para nosotros fue importante. Y Montecarlo ha crecido. Montecarlo tiene muchas obras, Montecarlo tiene mucho crecimiento en turismo, en producción, tiene un crecimiento propio que se ha diferenciado quizás de otros municipios porque le hemos dado una impronta que empezó con la intendencia del que me antecedió, mi amigo Julio César Barreto. Hoy es electo nuevamente porque somos un solo grupo. A partir del 10 de diciembre va a ser nuevamente intendente. Y cuento esto porque tiene que ver con lo que hacemos nosotros para hablar de corrupción, ¿sí? En segundo lugar, y no es un justificativo, pero también quiero contarles que nos tocó gobernar, ¿no? Cada uno en nuestros diferentes cargos en tiempos muy difíciles que tienen que ver con haber pasado una pandemia. En Montecarlo, desde que se inició la pandemia, pasaron 10 meses hasta que tuvimos el primer caso, ¿sí? Así que ya parecía algo, nos llamaban de los medios nacionales de Buenos Aires, cómo hacíamos nosotros, las decisiones que habíamos tomado, que sin duda fueron seguramente bastante acertadas, pero también nos tocó vivir una de las peores crisis económicas de la República Argentina, que fue en el 2019 también.
Nos tocó vivir tiempos difíciles con eh, muchos problemas políticos nacionales, ¿sí? Que quizás son normales o parecieran normales para los países de Latinoamérica. Y en tercer lugar, y entrando directamente a este término corrupción, pude ver en el transcurso del día cierta culpa, o la mayoría de la culpa, o la totalidad de la culpa pareciera que tiene la política, o el político, o los cargos, o las personas que ocupan cargo dentro de la política. Y siempre para que haya corrupción tiene que haber la otra parte que son las empresas, la otra parte que son las personas, los vecinos. Entonces, entiendo y defiendo no al político, sino defiendo al político que hace bien las cosas. Y la provincia de Misiones, si bien es una de las provincias más chicas de la República Argentina, lo decía hoy Julio César Barreto, es hoy la octava economía del país, y sin dudas Montecarlo es un municipio bien administrado dentro de esa octava economía. Y cuando hablamos de corrupción, vemos que, lo voy a decir de la mejor forma para que no se malinterprete, vemos a un país como Argentina, que hace algunos años el presidente que entraba era puesto por medios hegemónicos, por canales de televisión importantes a nivel nacional, por canales muy fuertes a nivel provincial, en las grandes capitales, pero en definitiva todos o la mayoría eran parte o pertenecían a un solo dueño o a una persona. Entonces el presidente que quería ser presidente de la República Argentina, que tenía que negociar, y no solo negociar durante las elecciones, mucho tiempo antes, sino que asumía y le seguía debiendo favores, ¿sí? Y esos favores eran caros. Y luego vimos en otra etapa de la Argentina que para ser presidente pareciera que había que privatizar a la aerolínea argentina, privatizar las mineras, que vengan fondos extranjeros, privatizar los yacimientos petrolíferos que tenía nuestro país, que tienen. Hoy está muy de moda el litio. Argentina es uno de los países, ¿no?, con mucho litio. Todo eso, tras la rebeldía de un presidente, Néstor Kirchner, que luego de ser presidente, pelearse con estos medios hegemónicos, también fue el encargado de pagar la deuda externa histórica de Argentina. Pero bueno, ahí se da vuelta la cosa, ¿sí? Perdón a los periodistas, ¿no?, pero hablo de la Argentina. Pareciera que también en ese momento empezó una guerra entre estos medios grandes a nivel nacional y el gobierno de turno, que en ese momento era Néstor Kirchner. Y cuento esta historia porque doy ese ejemplo, y en todos los estratos a nivel provincial, municipal, de todo nuestro querido país, pareciera que es una normalidad que haya corrupción, y no es así. Por eso decía que en Misiones hay 78 municipios y la mayoría de los municipios están muy bien administrados, por eso es una provincia que funciona bien. Y quería contarles también, porque escuché recién Uruguay. Siempre escucho puntualmente características que hablan de algunos países, ¿sí? Si yo no hubiese viajado, yo me iba a creer que te vas a México y te matan por el narcotráfico, que te vas a Colombia y te matan por las guerrillas, que te vas a Cancún y está militarizada la playa. Todo es mentira. México es hermoso, se camina bien, obviamente hay lugares, lo mismo Colombia, las playas de Cancún están hermosas, no están militarizadas. Y fui a Uruguay
fui a Uruguay y decían recién que es un país con el país con menor porcentaje de corrupción. Sin embargo, fui a un evento que también estaba la vicepresidenta de Uruguay y solo me tocó escuchar disconformidad con el gobierno de Uruguay, ¿sí? A veces los datos no sé de dónde salen, ¿sí? A veces hay que estar y hablar con la gente, estar el mayor tiempo posible, vivir un poco, y uno entiende muchas cosas que no siempre son las que se escuchan en la televisión. Justo eso escuchaba de Uruguay, la desconformidad. Y termino con esto. Decía en algunos de los viajes que hice, decían, sí, Argentina tiene 100% de inflación. Tenemos 100% de inflación este año, ¿sí? 100%. Pero es un país donde somos felices, se vive bien, se come buena carne argentina. Y que los sueldos también aumentan acompañando esa inflación. Y voy a dar un ejemplo de quién es la culpa de la inflación. ¿De los políticos? Por supuesto que sí. Pero les quería dar un ejemplo. El otro día en un gran supermercado decían que la inflación el mes pasado fue 8.7, ese mes. Pero los productos aumentaron 14%. Entonces pareciera, como resumen, que la culpa no es solo de los políticos, la culpa es de los argentinos, de todos, de los empresarios, de los que más tienen, de los que no tienen y no trabajan, de los que no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, la culpa, creo que vamos a salir de esto, ¿no? Todos los países, ¿sí? No hablo solo de la Argentina, de los países de Sudamérica, Latinoamérica, digo, pareciera que la culpa tiene o lo va a solucionar solo el presidente, sus ministros, y no es así. Parece que de todos depende. Tenemos países maravillosos. Creo que conozco casi todos los países de Latinoamérica, son maravillosos. Vivimos bien, somos felices, ¿sí? Y prueba de ello, tampoco hacemos todas las cosas mal. Un ejemplo es la pandemia. Pareciera que los países del primer mundo tenían la respuesta y en nuestro país y en otros países del tercer mundo se pasó mejor esta pandemia que en otros lugares. No sé si se entiende. Muchas gracias, Jorge. Pues la verdad es que ha tocado dos temas ahí espinosos, ¿no? Uno, el tema de la prensa, que es un tema que nos toca y nos concierne, yo creo que a todos, donde efectivamente cuando vemos una noticia tenemos que analizarla desde quizás dos ópticas diferentes, porque a veces lo que nos venden los mismos medios de comunicación no es lo real. Detrás hay cosas de corrupción y de poder también para trabajar en ello, y eso es una realidad que no me la estoy inventando acá. El tema que tocaba Jorge también de los principios y valores, ¿no? Porque noté que al comienzo hablaba del tema espiritual también, ¿no? Y es interesante ver cómo necesitamos realmente marcar esos principios y valores desde una óptica también espiritual. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Están tensos? No. Tomaron agüita ya y ustedes allí están bien ahí, ¿no? Están cómodos. Bueno. La pobreza en Colombia y en Latinoamérica es realmente extrema. Ahora bien, la legislación que en este momento tenemos en nuestros países, ¿creen ustedes que es suficiente, que es severa para manejar el tema de la corrupción? Bueno, hablas primero de la pobreza. Sí, en efecto, una de las causas más importantes de la corrupción en cualquier sistema político es la desigualdad, ¿sí? La inequidad, sobre todo de oportunidades. Em, pero digamos que el sistema legislativo, lo que tenemos en este momento como leyes, que ya previamente les comenté, a mí no me parecen suficientes. Pues porque finalmente no estamos viendo que la estadística aumente en cuanto a mejores índices de percepción de corrupción o en cuanto a menores delitos por afectación a la administración pública o menores sanciones disciplinarias a funcionarios públicos. Es una legislación que está muy orientada a la sanción, a un tema a posteriori a la conducta, y yo, si bien soy la autoridad disciplinaria en este momento en esa institución, considero que debemos trabajar más en cuanto a la prevención. De hecho, en el SENA estamos liderando una estrategia que se llama Prevenir está de moda,
en la cual estamos diciendo a los servidores públicos, venga, ese temita de que es que así se ha hecho siempre y entonces así lo tengo que seguir haciendo, no me lo vuelvan a decir, porque finalmente usted se tiene que repensar todos los días cómo está actuando. Si lo que está haciendo hace 30 años está bien, pues bueno, sígalo haciendo, lo que está bien no se cambia. Pero si usted considera que ya con todo el desarrollo, con todo el avance que ha tenido la legislación, que ha tenido pues la institución misma, usted puede hacer las cosas mejor, hágalas mejor, ¿sí? En temas, entonces, dependiendo de los focos. La contratación pública sí o sí es un foco muy importante en el SENA y hay que apostarle a temas de prevención en la contratación pública. Porque a veces yo me he dado cuenta desde mi escritorio, cuando hago la revisión de mis procesos, que fallan a veces por no hacer la llamadita, por no preguntar, ¿cierto? Por no hacer la tarea de preguntarse a sí mismo o preguntarle a los demás cómo puedo hacer las cosas mejor, ¿cierto? Ahí no hablamos de corrupción, hablamos de un tema de negligencia, de descuido, de culpa. Pero el tema de la corrupción en sí misma, pues también se puede prevenir, ¿cierto? Se puede prevenir a partir de la educación, se puede prevenir a partir de cambios culturales que son los más difíciles de hacer en todos los sistemas políticos, son los más difíciles de lograr, pero es posible. Yo me acuerdo en un libro que leí Simón Bolívar, cuando hizo el discurso al Congreso de Angostura, por allá en 1810, hablaba del cuarto poder. Ese cuarto poder es lo que yo les contaba ahorita, que es la Procuraduría General de la Nación hoy. Era el poder moral, era el poder que revisaba o que velaba porque los funcionarios públicos actuaran de manera moral, correcta, ¿cierto? De manera que representaran los intereses de la ciudadanía más allá de sus intereses personales. Entonces, él siempre concibió que más allá del legislativo, judicial y ejecutivo tenía que haber otro que estuviera velando porque esas personas, además de cumplir las funciones diarias, legislar, administrar y demás, pues en ese actuar estuvieran atentos a los principios y valores como honestidad, transparencia, ¿cierto? Moralidad, que deberían regir en todos los servidores públicos. Entonces yo creería que el tema de la prevención y la educación en materia de corrupción es la salida, porque más cárceles, pues ¿para qué? Seguimos con lo mismo. En Singapur, Singapur ha tenido una transformación muy interesante y allá si tú ves el índice de corrupción es relativamente bajo, pero pues hay pena de muerte para los corruptos. Pero entonces nos preguntamos, ¿será que sí a la pena de muerte? Y el discurso de los derechos humanos entonces empieza, pues pero venga, o sea, esa persona tal vez cometió un hecho de corrupción, pues pero miremos qué hay detrás de eso, de pronto nació y creció en un contexto muy hostil, ¿cierto? Puede ser el reflejo de la sociedad. Entonces el Estado castiga a esas personas de esa manera matándolos porque el Estado mismo no es capaz desde niño de instruirlos y de formarlos en valores y en principios para que eso no pase. Entonces yo creo que ahí el debate de la pena de muerte, pues yo no lo daría en Colombia, nunca lo pensaría. Entonces no es la salida más pena, más legislación en torno a la sanción, al reproche posterior, sino un tema más preventivo y educacional. Definitivamente es la salida. Súper interesante, Manuela, lo que acabas de decir, porque la verdad vemos cómo esos principios, esos valores, están marcados desde muy temprana edad. Y bueno, es bíblico también, que se dice educar al niño para no tener que castigar al adulto, ¿no? En un momento dado donde ese niño en qué condiciones realmente fue formado. Muy bien. Bueno, mi querido Doc, ¿cómo vamos? Te voy a dar mi opinión también. Creo como Manuela, yo creo que es fundamental la educación. En Argentina, como dijo el amigo Lobato, tenemos un país fantástico que uno tira cualquier semilla y crece, con todos los climas, y desgraciadamente tenemos mucha gente que no le interesa el trabajo y que no le interesa, y mi opinión personal, y me hago cargo de lo que digo, yo creo que hay muchos planes sociales que son asistencia social nacional que no fomentan el trabajo, porque tenés educación gratuita, salud gratuita, padres que no trabajaron porque no, el hijo que copia lo que ve en la casa. O sea, el sacrificio, si uno ve sacrificio en los padres, copia el sacrificio que con eso se logra lo que uno quiere. Si uno ve que no tendrá muchas aspiraciones, pero sobrevivís, y esa es la realidad, y bueno, se copia lo que uno ve en la casa. Entonces, desgraciadamente, está bien que la ayuda social es importante para que la gente no más vulnerable pueda tener una asistencia, pero hay que hacerlo trabajar, sacrificio. Yo tuve la experiencia de que en el hospital necesitaba
3 personas para pintar un servicio, entonces me mandaron los planes sociales. El primer día empezaron a trabajar, ya tenía que trabajar, llegar a las 7, llegaron a las 8. A las 8:30 estaban tomando una ronda de mate, se llama ya. A las 9 le dije, ¿saben qué, muchachos? Dejen, no me voy a pintar yo, porque si no vamos a estar 2 meses para pintar una habitación. Entonces, yo creo que se sale con la cultura del sacrificio del trabajo, que es lo que seguramente todos hemos aprendido en la casa. Y si en la casa no tenemos ese ejemplo, es muy difícil por ahí mejorar la civilización. Así que esa es mi opinión. Y creo que también es muy importante en la educación, desde chico, enseñarle al chico que se consigue honestamente las cosas y con sacrificio las cosas. Antes de ir con Manuela, una cosita clara. ¿La legislación en Argentina realmente sí se castiga a los corruptos o no? No, la legislación argentina es muy blanda. Yo personalmente creo que si Manuela robó 10, que vaya presa hasta que devuelva los 10. Si robó 1.000.000, está bien, por ahí no, bueno, hasta que devuelva lo que se probó que ha tomado que no le correspondía. Pero las penas son muy blandas, entonces con un buen abogado, está en un tiempito, tenemos un caso muy importante que no sabe, que ha salido libre y bueno, y todo sigue. Entonces yo creo que el castigo, mi opinión personal, el castigo que más duele es el económico. Entonces, probamos que sacaste 10, bueno, estás en la cárcel hasta que devuelva lo que no te correspondía. Solamente complementar un tema, y es que la educación, por supuesto, siempre será la solución a todo, pero sobre todo educación en valores y principios éticos, pero como ciudadanos. Más que la ética individual, es una ética colectiva, porque en Colombia pasa mucho que todos se quejan de la corrupción, todos, o sea, del alcalde, del gobernador, del presidente, que son unos corruptos. Y cuando yo voy en el carro y veo el semáforo en rojo, el de adelante, que muy seguramente criticó al alcalde o al gobernador, se lo pasa, porque no lo están viendo, ¿cierto? 1. 2, cuando, por ejemplo, estamos, no sé, en un tema aquí, interpersonal, tú y yo, y entra el otro, y entonces lo critico y le destruyo la vida, como hacen muchos medios de comunicación, le destruyo, lo enaltecen y lo destruyen a uno en un segundo, ¿cierto? Pero al momento de que me van a reprochar a mí, ahí sí conmigo no es, ¿cierto? Ahí sí conmigo no es. Ese tipo de ejemplos a mí me parecen muy charros, porque es que en Colombia ese es el día a día. Somos corruptos colectivos todos. Cuando no me miran, hago lo que está mal, ¿cierto? Pero cuando lo veo al otro, ahí sí él es el que está haciendo las cosas mal. Entonces es un tema muy complejo y muy incoherente, y por eso la integridad siempre también será una alternativa a, ¿qué es la integridad? Pues actuar de manera coherente. Lo que pienso, lo que hago, debe estar conjuntamente. Si reprocho al gobernador porque se robó, porque siempre se robó, no presuntamente se robó, no, se robó 500 millones de pesos. Y yo estoy por la calle, me encuentro un billete de 10.000, me encuentro una billetera y pues, lo que está en la calle no es de nadie y entonces es del que lo tome, ¿cierto? Y me la llevo. Entonces, ¿qué coherencia hay entre el reproche que le hago al gobernador y el reproche que me hago a mí mismo? ¿Sí? Y creo que pasa en todas las sociedades latinoamericanas, porque en realidad, pues desde que estoy aquí en Europa, es una percepción de ciudadanía completamente distinta. El semáforo está en verde, pero hay una cebra, hay una persona que quiere pasar, frenan y dan el paso. Es una sensación como de empatía, ¿cierto? Colectiva, unos principios colectivos. No, allá en Colombia, si está el semáforo en verde, la persona está cruzando, mejor dicho, prima es la persona que va en el carro. Entonces, ese tipo de actos pequeños, son ejemplos pues muy pequeños y muy sencillos, es para explicar que no puede ser que entonces yo reprocho a los demás sin evaluarme a mí, y pues la educación en la casa es esa. No esperemos, hagamos la fila, pero es que el cajero del banco es amigo mío, entonces yo me paro aquí a un ladito y le pico un ojo para que me atienda a mí en vez de atender a todos los que van primero en la fila, ¿sí? Y el niño está ahí acompañando al papá al banco. Y llega a la casa, prende el televisor y reprocha al presidente o el gobernador porque está haciendo algo mal. Entonces, no, es un tema de educación en todo, pero sobre todo en la ética del comportamiento en lo colectivo, porque si no, pues no vamos a hacer nada. Estupenda la puntualización sobre este tema. Jorge. Manuela, ¿me
me sacaste todo lo que pensaba, pero también quiero agregar, coincido plenamente con todo lo que has dicho, quiero agregar, eh, la primera institución siempre es la familia, ¿no? Ahí es donde deben estar todos los valores durante toda la vida, pero principalmente en los primeros años y quizás en los años escolares. La segunda institución, la escuela, y si falla la primera y falla la segunda, está el Estado, que sería la tercera institución para castigar, meter preso, juzgar, etcétera, etcétera. Pero no se debe dejar, ¿no?, en manos, en la obligación del Estado, más allá de que tenemos la suerte, como decía el colega Pipo, de vivir en un país maravilloso donde la educación es gratuita desde jardín de infantes hasta la universidad y todos los posgrados y maestrías que haya, ¿sí? Educación pública gratuita muy buena. Me atrevería a decir que en Argentina la educación pública casi es mejor que la privada. También la salud, ¿sí? La salud no solo es muy buena, sino es gratis, completamente gratis y funciona muy bien. Así que creo que todo eso que le corresponde al Estado tiene que funcionar bien, pero empieza en la familia, pasa por la escuela y bueno, si todo eso funcionara bien, no llegarían los castigos, ni las leyes, ni los abogados, ni la cárcel. Gracias. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Vamos bien, ¿verdad? Creo que hemos logrado sacar algunas conclusiones, sobre todo con el hecho de ponerlas en práctica, ¿no? El hecho de lo que tocaba Manuela y puntualizaba Jorge, es un tema que tenemos que mirarlo con cierta introspectiva, porque no suele pasar cuando generalmente evaluamos esos procesos en los que se critica la corrupción y cómo nos estamos mirando nosotros, ¿no? Bueno, tercera pregunta. Van ganando, ¿eh? La Unión Europea ha venido girando recursos económicos desde hace un tiempo y, bueno, y Naciones Unidas también, por qué no decirlo, sí, a los países como los nuestros. Y muchas veces esas ayudas realmente no llegan, ¿no? Se vienen a terceros y dice uno, pero ¿dónde está todo ese proceso? ¿Cómo evitar esa tercerizar, ¿no?, esos recursos para que realmente lleguen a las comunidades que más lo necesitan? ¿Cómo hacemos, Manuela? Gracias. Bueno, pues digamos que los recursos de cooperación internacional, principalmente en el SENA, ingresan a través de una dirección que se llama Relacionamiento Corporativo y a través de convenios. Tiene que haber un marco jurídico. Es decir, nosotros recibimos recursos, pero tiene que haber un marco jurídico para la ejecución. Sí o sí se tienen que ejecutar, pues digamos, conforme al ordenamiento jurídico. Muchas veces, digamos que esa ejecución, pues necesitará un proceso de contratación internamente en la institución, ¿cierto? Muchas veces, por no decirlo siempre, ¿cierto? Lo que nosotros podemos hacer desde el SENA con nuestros instructores, si nos llega, por ejemplo, un recurso para formación, no sé, en desarrollo de software, en nuevas tecnologías, pues nosotros lo invertiremos en la formación, que es lo misional de nosotros. Nuestros instructores darán la formación y por ahí saldrá el dinero, y no hay un tema con mayor complejidad para contratar, es decir, son nuestros personales de planta o se contratarán algunas personas por prestación de servicios, pero no hay tanto problema o tanto riesgo. El riesgo, siento yo, que estará es en la contratación ya grande, ¿sí? En la contratación de un operador que pues dé lugar y que ejecute y materialice esos recursos dependiendo pues del convenio, de la destinación y de las obligaciones. Y ahí llego al punto de la contratación. El tema de la contratación en Colombia cada vez está más reglado. La ley 80 salió y se llama Estatuto General de la Contratación. Pero pues ya hoy tenemos como otras 3 leyes, 2 decretos que regulan la contratación. Entonces el Estatuto de la Contratación es todo eso, un montón de normas difusas en el ordenamiento jurídico. Y en ese estatuto se prioriza la licitación pública como, digamos, el proceso de selección por excelencia para la ejecución de recursos, sean los propios o los de cooperación internacional. ¿Por qué la licitación pública? Porque es la forma de garantizar la selección más objetiva posible. Es una convocatoria a la cual pues uno llama a las personas interesadas,
en virtud de ese objeto que uno va a contratar, se presentan al proceso y con unos requisitos habilitantes y de evaluación, pues se hace el proceso y al final se adjudica. Entonces, la construcción de ese estudio previo que nosotros llamamos, digamos que en la mayoría de entidades, porque en Colombia vía contratación pública es la corrupción, es decir, es lo más reiterado. Ahí en el estudio previo es donde las entidades, cuando hay personas corruptas estructurando esos procesos de selección, pues por ahí empiezan a sentarse con los posibles interesados y dicen, venga, entonces, ¿cómo vamos a hacer el estudio previo? ¿Qué obligaciones pongo y qué requisitos exijo? Pero que usted los cumpla para que usted se la gane, para que usted se gane el proceso de selección, la licitación, ¿cierto? Entonces, en la estructuración de los procesos contractuales creo que está el punto de quiebre en la ejecución de los recursos, porque finalmente será adjudicado a una persona que puede que no sea idónea, puede que no tenga todas las capacidades técnicas, organizacionales, financieras para ejecutar el objeto contractual, pero como es amigo del ordenador del gasto, como es amigo de quien estructura el proceso de selección, pues entonces va seguramente a ser el adjudicatario del contrato. Entonces, ¿cómo lo evito? Pues poniendo controles en ese tema, en la parte de la estructuración del proceso. Ahora, gana una persona, digamos que lo hicimos muy bien en la parte precontractual, se le adjudica a una persona. Entonces, el ordenamiento jurídico colombiano pues también establece otro control, y es que tiene que haber una persona designada por la institución, que haga parte de la institución, que supervise el seguimiento y la ejecución de esos recursos, ¿cierto? Si es un objeto contractual muy complejo, muy especializado, obras, temas pues muy grandes, muy especializado, se contrata una persona externa, completamente imparcial, ajena a la institución, que le haga el seguimiento a la ejecución del recurso. Pero cuando no, llámese, no sé, un convenio de cooperación, con unos recursos, se le asigna a una persona de la institución con idoneidad, que tenga todas las competencias, que sepa el tema que se va a desarrollar en el contrato y le hará el seguimiento. Entonces creo que si se instauran o si se implementan unos buenos controles en la estructuración del proceso y se designan personas idóneas, porque a veces no son las idóneas, o sea, designan un psicólogo para supervisar una obra o algo que nada tiene que ver con lo que él conoce. Entonces muy fácilmente pues lo van a engatusar, le van a meter los dedos a la boca, como decimos, y pues se va a desviar el recurso, o sea, no se va a hacer de la manera que se debía hacer. Entonces, en esos dos momentos creo que el control debe persistir, tanto en la estructuración de los estudios previos como en la ejecución, pero pues todo parte, volvemos a lo mismo. Yo, como ordenador del gasto, soy cuidadoso, designo una persona que haga bien el proceso, pues que creo que lo va a hacer bien, pero esa persona por detrás me está haciendo, ¿cierto?, como el quiebre, y entonces se reunió con los proponentes y está empezando a arreglar los términos del contrato. Entonces volvemos a lo mismo. Yo puedo implementar controles institucionales, legales, todo lo que ustedes quieran, pero si la persona que está a cargo de esas tareas pues no está sujeta a unos principios y a unos valores y no está al servicio de lo público, sino al servicio de sus intereses particulares, no va a pasar nada. Entonces, ojalá nos llegaran esos recursos de cooperación que tanto hablas, y pues en el SENA sí tenemos unos controles que podrán lograr llevar a buen término la ejecución de esos recursos, pero en las entidades en general, pues digamos que eso es lo que más pasa y por la razón por la cual no se están llevando a cabo de la mejor manera. La misma Yo pregunta lo primero que para, haría es para contratar a la Rosy. Manuela y se me terminó el problema. Claro, que haga todos esos controles en Argentina. Lo que pasa es que no se lo va a permitir el director No, del Senado. no sé. No, también creo igual, o sea, sobre todo el control. Primero, licitaciones públicas, entonces todos tienen posibilidades de participar. Y no desembolsar todo el dinero junto, sino a medida que progresa la obra. Porque si uno desembolsa todo el dinero y después hay replanteamiento que no alcanzó, nunca terminan la obra. Entonces, y menos intermediarios. Directamente si pudiera ser desde el que presta, que pase el municipio controle y directamente al constructor o X. Pero cuanto menos intermediarios haya, yo creo que es mucho mejor. Licitaciones públicas y controlar. Y bueno, segunda opción, ya sabés, la vamos a llevar a Manuela a la Argentina. Sí, ojalá no tenga problema por lo que voy a decir. Creo que las intenciones son buenas, la Unión Europea de alguna manera presta, ¿sí? Ahora, no son soluciones porque no alcanza, porque llegan a
a destiempo, porque es difícil, muy difícil estar dentro de los requisitos, ¿no?, para recibir esos préstamos, y después son difíciles de pagar, son imposibles de pagar, entonces no es una ayuda real, digamos, termina siendo, perdón, un beneficio para el que presta y no una solución para el que toma el préstamo en el caso que lo pueda recibir, digamos. Es una opinión, veo eso en Argentina, así que creo que es muy difícil que sea una solución, y después está todo el resto, ¿sí? Después en Argentina hay licitaciones, en Argentina hay control, hay contralor, hay tribunal de cuenta, nosotros recibimos al tribunal de cuenta cada 3 meses, no se les escapa nada, se quedan una semana, vienen de sorpresa, no te avisan, y bueno, asimismo tenemos un municipio saneado, pero a nivel nacional es muy difícil que esos préstamos sean una solución, ya sea los que vienen de China, ya sea los que vienen de Estados Unidos. Digo, la realidad de nuestros países es otra, o se llega tarde, o es insuficiente, o son créditos difíciles de acceder por todo lo que significa, ¿no?, el petitorio que hace, porque también el que presta tiene que ganar, ¿sí? Bueno, hemos hablado de corrupción. Yo creo que en todas las formas los panelistas han logrado dejar un punto de vista bastante firme en torno a este tema, pero no hemos abordado el tema de transparencia como tal. Y aquí les voy a pedir el favor, ya para terminar, que seamos muy breves, es decir, que podamos definir en 3 palabras. Fíjense que lo que les estoy diciendo. En 3 palabras, ¿cómo podemos definir transparencia? Para que nos quedemos con eso. En 3 palabras. Transparencia es lo que estamos diciendo ahorita. Hacer las cosas bien sin esperar que nos estén viendo. Eso es transparencia para mí. Qué difícil en 3 palabras. Yo siempre repito lo que me dijo mi papá cuando fui a estudiar. Constancia, responsabilidad y tranquilidad para rendir. Y honradez para la vida. Que pueda mirar a la cara a cualquiera sin tener que bajar la mirada. Lo puedo hacer en 4. Creo que trabajo, cercanía con la gente y humildad, ¿sí? Son características que parecieran que no se ve muy de seguido. Pues bueno, yo creo que aquí hay muchas conclusiones que ya cada uno de nosotros hemos venido tomando nota, pero creo sin lugar a dudas que estamos con 3 panelistas que han dejado claro que a este mundo vinimos a servir y no a ser servidos. Yo creo que ha sido un poco el discurso que han esbozado estas 3 magníficas personas que me han tocado por suerte en esta tarde. Bueno, no quiero decir, pero el resto han sido también de un muy buen nivel, ¿eh? Pero la verdad que muchas gracias, Manuela, Rodrigo, Jorge, y a ustedes porque muchos no han comido, otros comieron muy rápido y tuvieron que venir a 50 kilómetros por hora caminando. Muchas gracias, de verdad. Norberto, Sí. una cosita nomás, me molesto un ratito. Yo quería compartir el tema de la pandemia porque muchos lo vivimos de afuera y yo lo viví de adentro. Y quería compartir lo que decían los pacientes cuando estaban internados en la pandemia. Nosotros asumimos el 2 de marzo en el hospital como directores, el 3 de marzo vino el caso 0 en Argentina, el 20 de marzo se cerró la Argentina, una enfermedad que veíamos por la tele, que pensamos que nunca iba a llegar, que no sabíamos cómo se trataba, que no sabíamos cuánto íbamos a sobrevivir. Y ahí todo lo que podemos estar hablando, si no hay salud, el resto no sirve. O sea, si no tenemos salud, podemos hablar todo el día, pero sin salud, el resto pasa todo a segundo plano. Hemos visto los miserables, la miseria de las personas cuando apareció la vacuna, que no le correspondía el tiempo y llamaban por privado para poder vacunarse, dejando de lado al personal de salud que era el más expuesto. Y han muerto intendentes muy reconocidos en nuestra provincia. Y lo que nunca me olvido, y quería compartirlo con ustedes, en terapia intensiva, los pacientes sabían que una vez que se intubaban,
no volvían. Entonces pedían, por favor, doctor, no me intube, déjeme despedirme de la familia. O sea, cosas muy crueles que cuando no hay salud, el resto pasa todo a segundo plano. Quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Ya lo decía Santillana, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Muchísimas gracias, muy amables. Buena tarde.